En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Nos dejó escrito Yanis Rodari que un día, mientras revisaba los fragmentos de Novalis, se topó con la siguiente idea. Si tuviéramos una fantástica, así como tenemos una lógica, estaría descubierto el arte de inventar. Y en Totus Podcast no podemos estar más de acuerdo. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. No podemos estar más de acuerdo con Novalis y también con Rodari, porque un tiempo después, gracias a sus lecturas y experiencias como maestro, el pedagogo y escritor italiano nos dejaría la obra a la que vamos a dedicar el programa de esta semana. Una obra que podría considerarse como un manual de instrucciones para despertar la creatividad y el pensamiento libre en los más jóvenes y en los no tan jóvenes. Esta obra tuvo algo de revolucionario en el contexto educativo de su época, ¿no es así, compañero? Y tanto. Venga, vamos a empezar. El título de la obra de la que estamos hablando es Gramática de la Fantasía. Gianni Rodari, escritor, periodista, pedagogo italiano especializado en literatura infantil y juvenil. Vamos, su pasión por la literatura y la creatividad lo llevó a impulsar un gran cambio en la pedagogía. Rodari puso todo su empeño en llevar la creatividad a las aulas. Con la premisa todos los usos de la palabra para todos, buscó no que todos nos convirtiéramos en artistas, sino que gracias al dominio de la palabra nadie fuera esclavo. Y es que Gianni Rodari, además de un compromiso con la enseñanza, la literatura y la creatividad, tenía un fuerte compromiso con la democracia. Su espíritu crítico se fortaleció gracias a la lectura de autores como Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Engels, Lenin. Y aunque algunos intenten apropiarse de su legado sacando a la luz que se afiliara al Partido Nacional Fascista, hay que señalar que esto lo hizo porque en aquel momento era la única forma de acceder a un puesto de funcionario. Sin embargo, después de su experiencia y de ver cómo se llevaban a su hermano a un campo de concentración nazi y de cómo dos de sus mejores amigos morían en el Mediterráneo a causa de la Segunda Guerra Mundial, Rodari estrechó lazos con la resistencia lombarda y ya en el año 1944 acabó afiliándose al Partido Comunista Italiano. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y liberada Italia de los fascistas, al menos hasta hace poco, Rodari comenzó a trabajar en diferentes publicaciones. En 1950 se fue a Roma para dirigir, con una amiga y militante comunista, el semanario juvenil Pioniere. De aquí saldría su primera obra de carácter juvenil y pedagógico, Il Manuale del Pioniere. La publicación de esta obra supondría su excomunión por parte del Vaticano, que además animó a la quema de su libro en los patios de las parroquias y de las escuelas católicas. ¿Qué le gustaba a la Iglesia Católica una buena hoguera de libros? Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. A partir de aquí, Rodari visitó en varias ocasiones la URSS. De estos viajes, entre otras cosas, se llevaría una buena colección de cuentos rusos y de estudios literarios y antropológicos sobre estos. El estudio de estos cuentos y de los autores rusos, como por ejemplo Vladimir Prop y sus obras Morfología del cuento y las raíces históricas del cuento, le darían herramientas e ideas para seguir con su pedagogía de la creatividad y la fantasía. Y de esta manera vamos llegando ya a la gramática de la fantasía. Fruto de su pasión por la pedagogía y por su idea de que la enseñanza debe ser un proceso creativo y lúdico, Rodari recorrió prácticamente toda Italia, pasando por decenas de escuelas para dar forma a su proyecto. Así, del 6 al 10 de marzo de 1972, el Ayuntamiento de Reggio Emilia invitó a Gianni Rodari a una serie de encuentros con alrededor de 50 educadores de escuelas infantiles. Esta ocasión le dio la oportunidad de presentar públicamente y de manera algo más oficial lo que él llamó los secretos de mi oficio. Dejó escrito Rodari en la introducción a su gramática de la fantasía que 3 cosas le sorprendieron especialmente de ese evento. La primera es que el Ayuntamiento de Reggio Emilia había decidido anunciar el evento con un cartel en el que se podía leer Encuentros con la Fantástica. Veía así Rodari hecho realidad aquel deseo de Novalis que citábamos al inicio del programa. La segunda cosa que sorprendió al maestro italiano fue que el aforo estaba limitado a 50 personas. Esto le hizo pensar que existía la posibilidad de que, de no limitar la asistencia de público al evento, aquello se viera desbordado, lo que le pareció emocionante. Y la tercera cosa que le sorprendió y que además, según él mismo cuenta, le hizo muy feliz, fue que se le permitió exponer sin problemas ni límites sus ideas sobre la función de la imaginación y las técnicas para estimularla. Y no solo eso, también el modo de convertir todas esas técnicas en educación lingüística. De estas conversaciones nacería el libro Gramática de la Fantasía. El propio Rodari nos advierte de que el libro no es un ensayo, ni tampoco una tentativa de fundar las bases de una fantástica. Él mismo reconoce que no sabía muy bien cómo denominar lo que acababa de crear.
Para nosotros, no obstante, se trata de un artefacto, de una guía para llevar a la práctica esa educación lingüística tomando como base la creatividad y el juego. Eso es, porque Gramática de la Fantasía contiene capítulos más teóricos mezclados con propuestas prácticas. El objetivo de Gianni Rodari con este librito era dar una herramienta a quienes creyeran y creen que la imaginación debe tener su puesto en la enseñanza y para quienes tienen fe en la creatividad infantil. Y para quienes piensan, como decíamos antes, que la palabra tiene una virtud liberadora. Recordemos una vez más estas palabras de Gianni Rodari. Todos los usos de la palabra para todos. Me parece un lema bueno y con agradable sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Una de las quizás más famosas propuestas de Gianni Rodari es la del binomio fantástico. La palabra aislada actúa solo cuando encuentra una segunda que la provoca y la obliga a salir de los caminos gastados del hábito, a descubrirse nuevas capacidades de significar, nos dice Rodari al inicio del capítulo dedicado precisamente al binomio fantástico. Rodari, que conocía bien la mente del niño y se había documentado bien al respecto, nos cita a Henry Wallon y los orígenes del pensamiento en el niño, que defendía que el pensamiento se forma por parejas. Por ejemplo, seguimos con Wallon y Rodari, la idea de blando no se forma ni antes ni después de la idea de duro, sino simultáneamente. Dejó escrito Wallon que el elemento del pensamiento es esta estructura binaria, no los elementos que la constituyen. La dupla o el par son anteriores al elemento aislado. Rodari tomaba la idea de Wallon para defender, así, que una historia solo puede nacer de un binomio fantástico, pero para ello hace falta cierta distancia entre dos palabras. Por ejemplo, caballo-perro en principio no es un binomio fantástico, sino una asociación de palabras tomando como base la idea de animal. Para que se dé un binomio fantástico hace falta que una palabra sea lo suficientemente extraña para la otra, de modo que su insólita combinación dé pie a una historia. Así, el binomio fantástico se puede construir con ayuda del azar y de un diccionario, claro. O quizás pidiendo que cada niño piense en una palabra cualquiera y luego pedirles que las digan en voz alta. De este modo, tal vez puedan surgir binomios como armario-ornitorrinco. Vamos a hacer la prueba, José. Piensa en una palabra, yo haré lo mismo. A ver qué binomio fantástico nos sale. A la de 3 te digo la mía y tú me dices la tuya. 1, 2 y 3. ¡Cazón! Adobo. Eso sí que es un binomio fantástico. Otra técnica que usó Rodari en sus tiempos como maestro también le vino inspirada por Novalis. Las hipótesis. Escribió Novalis, son como redes. Lanzas la red y, tarde o temprano, encuentras algo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un hombre se despertase transformado en un inmundo escarabajo? Hipótesis fantástica planteada por Kafka y respondida por él mismo en su famosa obra Metamorfosis. Es un buen ejemplo para ver cómo la hipótesis fantástica, es decir, plantear la pregunta ¿qué pasaría si?, puede dar como fruto historias muy interesantes. Hay una cosa muy discutida en pedagogía que es el tratamiento del error. Para muchos, el error es parte del proceso de aprendizaje y para algunos, además de esto, es una oportunidad. Como creo que ya nos contaste en el programa Una ración de pollas, donde nos explicabas que había errores comunes que cometían los estudiantes de español y que podías aprovechar en tus clases. Eso es. En ese programa hablamos de la paranomasia, esa figura retórica o juego del lenguaje que nos permitía jugar con las palabras cambiando una sola letra. Por ejemplo, en Cádiz hay muchos perros, en Cádiz hay muchos porros. Cambiando una sola letra cambiamos completamente el sentido de nuestras palabras. Y en este sentido, Rodari nos cuenta en su Gramática de la Fantasía que de un lapsus puede nacer una historia. Para explicarlo, Rodari nos pone el siguiente ejemplo. Un magnífico ejemplo de error creativo es el que se encuentra, según Thompson, autor de los cuentos en la tradición popular, en La Cenicienta de Charles Perrault. El zapatito que en principio debería haber sido Vero, piel de Marta Cebellina, solo por una afortunada desgracia se volvió de berre, vidrio o cristal. Un zapatito de cristal es sin duda más fantástico que una pantufla cualquiera de pelo. Aprovechando esta idea, Rodari escribió el divertido libro El libro de los errores. En este libro, Rodari juega con errores ortográficos para crear historias muy divertidas y fantásticas. Es que para Rodari muchos de los errores de los niños son en realidad creaciones autónomas de las que se sirven para asimilar una realidad desconocida. Esto sería bueno que los adultos lo tuviéramos en cuenta, ¿eh? En vez de estar tan pendientes de corregir desde nuestra posición a los pequeños cuando a nuestros ojos cometen un error lingüístico, deberíamos saber leer el valor de esa creación por parte del niño. Amén a eso.
Los adultos deberíamos dejar de pasar por nuestro filtro todo lo que hacen los niños y volver a explorar el mundo con su mirada. Es algo a lo que nos invita también esta gramática de la fantasía. Es de sobra conocida la versión del cuento de Caperucita Roja que hace Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan. Para Rodari, esto era una especie de binomio fantástico. Exacto, el maestro italiano contaba que había visto en muchas escuelas italianas cómo les proponían a los niños un cuento, por ejemplo el de Caperucita Roja. Luego les pedían una serie de palabras. Muchas de estas palabras tenían relación con el cuento, niña, bosque, lobo, abuela, pero siempre había una que rompía la serie. Por ejemplo, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Para Rodari esto era una suerte de binomio fantástico. Una buena forma de disparar la creatividad a partir de algo conocido y compartido. Otra variante de esta técnica es la de contar cuentos al revés, pero no del final al principio, sino cambiando los papeles de los personajes. En el cuento de Caperucita, por ejemplo, la niña sería la mala y el lobo el bueno. Se usa el error para crear un proyecto de trama nuevo, una inversión del cuento, una versión inédita del mismo. Otro juego lingüístico creativo que nos proponía el maestro Rodari es el de la falsa adivinanza, es decir, aquella que ya en su enunciado contiene la respuesta a la pregunta planteada. Como la famosa oro parece, plata no es. En este caso no se trata de adivinar, sino de estar atento a los sonidos para recombinarlos de otro modo. Tenemos en la historia de nuestra literatura uno muy famoso. Entre el clavel blanco y la rosa, su majestad escoja. Juego de palabras atribuido a Quevedo y que, si no me equivoco, es un calambur, como el que me lanzaste en el programa que dedicamos a juegos y artificios del lenguaje. Eso es, el calambur es un recurso estilístico basado en la homonimia, en la polisemia o en la paronimia. De este modo, vemos cómo el juego, lo lúdico, puede abrir la puerta al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños y de los adultos. Otra actividad muy creativa y que puede provocar muchas risas. Para Rodari se trataba de historias tabú, y la llamó así porque se trataba de historias o de temas que para muchos adultos no eran temas propios de niños, o en otros casos eran temas quizá demasiado transgresores para las convenciones sociales del momento. Como hablar de sexo o de caca. ¿Cómo te agradezco que no hayas usado conjunción copulativa? Para hablar de sexo hubiera sido lo más apropiado. Pero no para hablar de sexo y caca. Ya he caído en tu trampa, maldito seas. Bueno, volviendo al tabú. Para Rodari, el tabú implicaba transgresión. La idea de esta actividad era conseguir que los niños se expresaran sin miedo y sin las ataduras propias de las convenciones sociales. Rodari llegó a mencionar la importancia de dar la libertad al alumno para poder escribir la palabra mierda cuando fuera necesario. Se trata, al fin y al cabo, no solo de liberar, sino de desdramatizar. Así, en Gramática de la Fantasía, el pedagogo italiano nos pone como ejemplo una historia excrementicia que nació de la imaginación de un grupo de estudiantes y dio pie a uno de sus cuentos. Todo lo que ocurre en la ciudad de Tarquinia está relacionado con la forma y color de la caca del vecino Mauricio. A lo largo de este programa hemos mencionado diferentes actividades, ideas y estrategias para trabajar la creatividad. El objetivo de Rodari en Gramática de la Fantasía fue, como decíamos al principio, crear esa fantástica, al igual que existe una lógica y una gramática. Todo el mundo, no solo los artistas, pueden ser creativos y pueden beneficiarse de las actividades creativas. Y con esta idea, José, vamos a anunciarlo ya, si te parece. Me parece. Pues con esta idea, decía, José y yo, los hacedores de Totus Podcast, hemos creado Totus Creativa. ¿Qué es Totus Creativa? Pues Totus Creativa es un laboratorio para la creatividad donde queremos compartir nuestras experiencias como redactores de este programa y perpetradores de otros productos y artefactos más o menos creativos. Para ello hemos preparado una batería de cursos dirigidos a niños y niñas en edad escolar y a mayores ya jubilados. Compartimos con Rodari esa máxima: todos los usos de la palabra para todos. Cursos y talleres de escritura creativa, actividades de fomento de la lectura para colegios, bibliotecas y familias, cursos de ortografía y gramática y muchas cosas más que iremos publicando en la web www.totuscreativa.es. Pero ojo, Totus Podcast seguirá caminando de la mano de este nuevo proyecto. Totus Creativa es fruto de Totus Podcast, por lo que una cosa no va a poder funcionar sin la otra. Es como un binomio fantástico. Y viceversa. ¿Qué quieres decir con y viceversa? Perdón, quería decir y sin cerveza. Pero si tú no bebes. Ya, pero con tanto trabajo voy a tener que empezar a hacerlo, ¿eh? Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.